El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón camino al lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que apenas podía hablar, y le piden que le impongan las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los ojos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, todo lo que lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, tomen asiento, queridos hermanos. Y como hemos podido notar durante toda esta semana, nosotros hemos estado escuchando el libro del Génesis, el primer libro de las Sagradas Escrituras, y un libro que más que buscarnos a todos y cada uno de nosotros, ubicarnos en un hecho histórico, ¿sí? O de comprobación científica, lo que está buscando es que todos y cada uno de nosotros podamos reconocer que todo viene de Dios y a Dios regresa, ¿sí? Y durante todos estos días hemos estado escuchando cómo realmente el Señor fue creando el mundo, el universo, y cómo le fue dando al hombre la potestad de poder administrar todos y cada uno de esos bienes y de esos dones que Él, pues a todos y cada uno de nosotros nos confió. Pero hoy, de manera especial, llegamos a la hoja negra, ¿sí? de este relato, ¿sí? de la creación del mundo, y lo llamo hoja negra de la historia de la humanidad, porque es el momento en el que el hombre toma la decisión de romper con el proyecto amoroso de Dios. ¿Sí? Nos los dice, o sea, de manera especial, que a través de una serpiente, porque, bueno, yo no creo pues que la serpiente, sino que creo que más bien el demonio sí es astuto, ¿sí? Y sigue siendo astuto ¿para qué? Para robar la atención de nuestro corazón. Y eso fue lo que hizo el demonio, ¿sí? Roba la atención de esta primera creación del hombre y la mujer, y la hace de manera especial romper, ¿sí? Con un compromiso que de una u otra forma habían de una u otra forma pues adquirido con Dios. El Señor le había dicho, mire, pueden comer de todo menos de aquel árbol, ¿sí? No dijo que era ni de manzana, ni de breva, ni de nada, ni de naranja. Dijo, del árbol de la vida, ¿sí? Y simplemente era eso, era una sola prohibición, ¿sí? Podíamos hacerlo absolutamente todo, pero el demonio sabe que lo que muchas veces se nos prohíbe es lo que más apetece, ¿sí? Y como Él conoce realmente pues nuestro corazón y sabe que de una u otra forma lo que se nos prohíbe es lo que más apetece a todos y cada uno de nosotros, pues Él busca la forma de cómo seducir, de cómo tentar, ¿sí? Bueno, la mujer pues a través cae en la tentación, termina pues de una u otra forma rompiendo pues con ese plan amoroso de Dios, y hoy todos y cada uno de nosotros como humanidad vivimos la consecuencia, esa consecuencia universal, ¿sí? de la ruptura de esa experiencia de amor que Dios desde el primer momento del mundo ha querido. Entonces, queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros tenemos de ese primer pecado, ¿sí? En nuestro corazón, en nuestras vidas, muchas veces está sembrada la desobediencia, ¿sí? Es eso. Y el Señor mucho más adelante pues nos los va a constatar, ¿sí? El Señor dice, del hombre pueden nacer del corazón del hombre, pueden nacer los sentimientos más hermosos, pero también pueden nacer las situaciones más difíciles, ¿sí? Entonces, bueno, es un gran misterio, queridos hermanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la soberbia y la falta de obediencia se va a levantar siempre en nosotros.
Lo único con lo cual nosotros podemos erradicarla es con la humildad. Con la humildad, ¿sí? Y el Señor Jesús fue humilde, ¿sí? Y si queremos realmente llegar al cielo, pues tenemos que ser humildes, ¿sí? No mensos ni bobos, humildes, ¿sí? El hombre humilde acepta con tranquilidad, acepta sus errores, acepta sus debilidades, ¿sí? El que no acepta sus debilidades y no acepta sus errores, pues vive, ¿sí? Pero se engaña. ¿Por qué? Porque tarde o temprano la soberbia, tarde o temprano la desobediencia, pues terminará acabando con su existencia, ¿sí? Terminará acabando con él o con ella. Y lo hará de manera especial, pues, ese hombre sin sentido, esa mujer sin sentido, como muchos que vagan en el mundo, amargándole la vida a todos, porque sencillamente, pues, no son felices, ¿sí? Entonces, pues, que nosotros hoy podamos de manera especial, pues, reconocer que también en nosotros siguen persistiendo ese primer pecado, ¿sí? Y que nosotros tenemos, pues, que pedirle al Señor la humildad para poder de manera especial, pues, superar y reconocer todas y cada una de esas situaciones. Por otro lado, continuamos entonces escuchando el Evangelio según San Marcos. Y el Evangelio según San Marcos, pues, continúa narrándonos esos hechos propios de la vida de Jesús, de ese ministerio público de la vida de Jesús. Y hoy el Señor entonces ha decidido salir de una u otra forma de la región de Tiro y Sidón, lo que nos revela que el Señor estaba de misión. El Señor andaba peregrino, ¿sí?, por varios lugares, llevando esa buena noticia de Dios. La gente se enteró, pues, de todas las cosas que Él hacía y no desaprovecharon la oportunidad y le presentan a un hombre que estaba sordo y mudo, ¿sí? El Señor lo aparta de la multitud y el Señor le introduce sus dedos en los oídos y con la saliva toca su lengua, ¿sí?, su boca, y nos dice la palabra de Dios que el hombre se le desata la lengua y él comienza a oír, ¿sí? Comienza a oír. Y el Señor simplemente lo que le dice es Efetá, ¿sí? Es decir, ábrete, ¿sí? Después de implorar y de mirar al cielo. Hoy ese Efetá sigue siendo para todos y cada uno de nosotros en el bautismo uno de los signos complementarios del rito del bautismo, ¿sí? Lamentablemente a veces suprimido por muchos hermanos sacerdotes, ¿sí? Pero el Éfeta es ese momento en el que después del bautismo, ¿sí?, nosotros colocando y tocando con nuestra mano en los oídos y la boca del pequeño, nosotros decimos: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre, ¿sí? Eso significa el Éfeta. Es decir, que a todos y cada uno de nosotros hoy el Señor nos está recordando que ese resucitado, es decir, que Jesús sigue sanando y sigue tocando nuestras vidas a través de los sacramentos, ¿sí? A través del sacramento de la comunión, de la confesión, a través del sacramento de la unción, a través del mismo sacramento del bautismo. Es el mismo Señor que impone sus manos, es el mismo Señor que sana, es el mismo Señor que libera, ¿sí? Bueno, que nosotros podamos ser conscientes, queridos hermanos, que como cristianos nosotros siempre tenemos que tener siempre abiertos nuestros oídos y nuestra boca dispuesta, ¿sí?, para los oídos para escuchar la voz de Dios y nuestra boca para proclamar de manera especial, pues, ese mensaje de salvación que a tantos hombres y mujeres de manera especial hoy tanto necesitan. Pues pidamos entonces de manera especial a nuestra Madre la Virgen María y a su esposo San José que nos ayude a todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos estar dispuestos al servicio, ¿sí?, desinteresado, entregado por amor a los demás. Que así sea. Que así sea.